Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Sé que, como bien dice Juan Miguel, es un título un poco... Joder, abarca demasiado, ¿no? ¿Qué será la realidad de nuestra existencia, ¿no? ¿O qué es lo que realmente podemos descubrir a través de estas dos palabras, ¿no? Sincronicidad y conciencia cósmica. Vamos a ir un poco descubriendo o intentando adentrarnos en lo que es la sincronicidad y luego a mitad más o menos de conferencia pasaremos a descubrir lo que es la conciencia cósmica, la experiencia que mucha gente, desde astronautas, que lo vamos a ver, hasta genetistas y demás han experimentado. Y luego creo que con esos dos conceptos, sincronicidades o anécdotas que se dan cada día, las vamos a ver de una manera diferente. Aún así, ahora al principio os he puesto unas pequeñas sincronicidades que a lo mejor muchos conoceréis, son bastante famosas, para más o menos adentrarnos un poco en lo que es la sincronicidad. Pero realmente, ¿qué sería la sincronicidad? Yo creo que todos en nuestra vida nos hemos preguntado cómo muchas veces han llegado a nosotros cosas, objetos, personas, situaciones que parece que nos encaminan hacia un rumbo fijado, ¿de acuerdo? Que parece que nos van guiando hacia un camino concreto. Esto podemos dejarlo pasar, pensar que es siempre producto del azar, o profundizar mucho más en ello. Para mí, ya de antemano, yo os digo que el azar no existe, en absoluto. De hecho, no sé si sabréis que realmente el azar no está probado. No es algo científico que se haya probado. Si nosotros dejáramos caer una moneda desde esta altura y fuera cayendo, el azar diría que las mismas tuviéramos lo que hacíamos de pequeñitos, eso de los clavitos, la tablita, que dejábamos caer la bola, iba dando en unos y en otros. Si el azar de verdad existiera, tanto hacia un lado como hacia otro caerían las mismas bolas. Eso jamás ocurre. No ha ocurrido nunca, en ningún experimento. Realmente. Pero si nos vamos metiendo un poquito en lo que es nuestra vida, en lo que es la sincronicidad, nos vamos dando cuenta de que aparte de que esos objetos que nosotros digamos que pueden aparecer o no, como ahora veremos un caso, también pensamos todas estas preguntas de aquí. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado el porqué de nuestras decisiones y de cada uno de nuestros encuentros con personas que no conocemos? Personas que a lo mejor con solo mirarnos nos da la sensación de que las conocemos de toda la vida. ¿Por qué? Luego veremos algún caso significativo. ¿Por qué aparecen unas personas en concreto y no otras? ¿Por qué a lo mejor yo un día, conociendo a gente que está aquí, vine aquí a esta casa espírita? ¿Quién me iba a decir que luego yo mismo iba a estar aquí dando una conferencia? Porque a lo mejor yo no hace casi ni un año que entré aquí por primera vez. Que conocí a gente que ahora mismo me da la oportunidad de divulgar el conocimiento que yo tengo. ¿Por qué ese día decidí venir? ¿Por qué conocí a las personas que me hicieron venir aquí? ¿Hacia dónde nos conducen las intuiciones, las percepciones, los sueños, que también veremos que son significativos, y el por qué? ¿Por qué prestamos más atención a unos que a otros? ¿Por qué prestamos más atención a unas intuiciones que a otras? ¿Qué significado tienen nuestras acciones? Nuestra propia existencia. Son preguntas que siempre nos hemos hecho. Bueno, que antiguamente nos hacíamos y que ahora la sociedad materialista de hoy en día ya casi no nos hacemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde la conduzco? ¿Por qué tengo más días que otras personas? Yo todo esto luego abarcaré una hipótesis que pienso que para mí es válida. Es todo, como ya os he dicho, proyecto del azar o algo muy importante. O todo está conectado y tiene un porqué en un designio mayor, en un plan ya realizado. Esto a veces nos puede llevar a la controversia de si existe una inteligencia superior a nosotros, como luego veremos, que hay gente que la descubre, que es consciente de ella. Si existe esa inteligencia, la llamaríamos Dios. Luego nos llevaría a la pregunta de qué es Dios, realmente. Pero sí que ahora os voy a exponer más o menos casos que sí demostrarían ese plan, esa inteligencia superior, espiritual, llamámosla como queramos. Cada uno luego dentro de sus propias convicciones. Seguramente en la sala habrá gente que creerá en Dios como una inteligencia espiritual, como un creador.
Otras personas pensarán que Dios incluso puede ser el propio universo. Lo que sí que veremos es que hay gente que ha descubierto que el universo en sí tiene una creatividad y una armonía que no puede ser producto del azar. La sincronicidad, como tal, las empezó, sobre todo hubo un investigador, Carl Gustav Jung, ¿de acuerdo?, que profundizó mucho en ello. En sus obras completas, en el volumen número 8, en la dinámica de lo consciente, los 2 últimos capítulos, sobre todo la sincronicidad como principio de conexiones acausales, y sobre sincronicidad él detalla, son 2 capítulos bastante extensos, pero él más o menos detalla qué se produciría o cómo acontece una sincronicidad. Y da como 3 ejemplos. Uno es que cuando se establece un nexo entre el pensamiento de una persona, nuestro pensamiento, y uno o varios hechos o elementos externos simultáneos que ocurren en un mismo momento. Eso quiere decir, nosotros pensamos una cosa en un libro, pongamos, y ese libro aparece. Ahora veremos un ejemplo de algo muy curioso, que aunque no es en el mismo momento, es algo curioso. Cuando se establece el nexo entre el pensamiento de una persona o uno o varios elementos exteriores lejos del campo de percepción, como vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, o sea, algo que nosotros pensamos o que queremos viene a nosotros de una manera que nosotros no percibimos, no vemos el cómo llega, de repente aparece. O la coincidencia entre un hecho y otro hecho que ocurre de forma simultánea, que si bien no guarda a lo mejor relación, que esto sí que sería en sí la sincronicidad, 2 hechos que no guardan simultaneidad, ni son casuales, no es uno producto de otro, sino que son 2 hechos que pasan aleatoriamente o que pasan de manera que nosotros no somos conscientes y que cuando los unimos nos damos cuenta de que cobran significado para nosotros. Eso podría ser mismamente si nosotros nos pudiéramos a pensar. Yo ahora mismo salgo de aquí y me encuentro con una persona que hace que no veía años, que luego vamos a ver casos. La sincronicidad no sería solo cuando yo me lo encuentro, sino la sincronicidad sería todos los hechos que a esa persona y a mí nos han hecho acometer ese día hasta que ese encuentro tiene lugar. Y luego veremos el porqué de esos encuentros. Incluso muchas veces veremos que la sincronicidad no solo pasa para nosotros, no somos los principales protagonistas de ella, sino que la mayoría de las veces somos actores secundarios. Y veremos el porqué. Esto, más o menos, de vez en cuando en cualquier diapositiva os lo he puesto para que lo leáis porque creo que es significativo, son pensamientos. En cualquier momento puede ocurrir la sincronicidad. Podemos estar enfrascados en nuestros asuntos cotidianos, cuando sin previo aviso se produce un hecho que atrae nuestra atención. Las coincidencias pueden tener que ver con la oportuna llegada de cierta información especial que no sabíamos cómo conseguir, con la súbita comprensión de que la experiencia que vivimos en el pasado, hace un día, hace 2, hace 3, de repente cobra un sentido para nosotros por un hecho que se produce en el presente. Al margen de los detalles con que pueda presentarse una coincidencia particular o una sincronicidad, el hecho es que resulta demasiado improbable que haya sido consecuencia del azar o de la casualidad. En cierto modo sentimos que tales acontecimientos estaban en algún modo predestinados. Lo que pasa es que no debemos de quedarnos ahí. Predestinados, pero ¿por qué? ¿Por quién? Bueno, que se esperaba que sucedieran exactamente en el momento en el que lo han hecho con el fin de orientar nuestras vidas hacia una y más inspiradora dirección. Cuando somos conscientes de esto, cuando realmente empezamos a abrir nuestra mente a que realmente existen cosas y se producen cosas que nos llevan hacia un camino en concreto, es cuando nos damos cuenta y podemos realmente descubrir el porqué de nuestra existencia. De ahí la frase del principio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver 4 casitos de sincronicidad. Y vosotros ya, pues esto lo podéis buscar también por internet, varios detalles hay algunas más extensas, menos. El actor Anthony Hopkins, de hecho, vale. En la época de los 70 le ofrecieron hacer una película que se llamaba La chica de Petrovna. Era algo que a él le interesaba mucho, era un proyecto nuevo, algo muy interesante para él, algo novedoso. Y con tal de documentarse, pues claramente fue recorriendo todos y cada una de las librerías de Londres, simplemente para ver si podía encontrar un ejemplar con el que documentarse, como haría cualquier otro actor. Pero su búsqueda fue completamente infructuosa, después de toda una tarde. Pues un poco decaído ya, él cogió
y se montó en el tren de vuelta a casa, diciendo, bueno, pues otro día lo haré, claramente. Y cuando estaba en el tren, inmiscuido en sus pensamientos, en, bueno, pues cómo haría la película, o en pensamientos propios, personales, realmente algo le llamó la atención, ¿no? Miró al asiento de enfrente y vio un manuscrito, folios, varios folios grapados, y bueno, sintió curiosidad, se levantó y fue a cogerlo. No pudo nada más que exclamar cuando él cogió y examinó la primera página, porque en la primera página venía el título del libro que él estaba buscando, La mujer de Petrovna. Es algo curioso, como un libro tú buscas toda una tarde y no es el momento que lo encuentres, no llega a ti, y sin embargo ahí sí llega. Esto se quedaría así, sería bueno, una curiosidad, pero el libro tenía un montón de anotaciones, muchas anotaciones, y él lo toma como algo extraño, pero lo coge, lo estudia y se prepara para la película con él. Años después, mientras que está en el rodaje, le permiten, le presentan al escritor de la novela, a George Pfeiffer. Bueno, la conversación fluye, empiezan a hablar, y el escritor le dice claramente que se siente muy orgulloso de que un actor como él protagonice a un personaje que él literó. ¿Ven? Pues Hodgkin le cuenta la anécdota claramente de cómo encontró el libro, que fue algo casual. Y él le dice que casualmente hay algo que le apesadumbra mucho. ¿El qué? Bueno, pues que llegó un momento en el que él hizo un borrador. No era ni el libro, era un borrador. ¿De acuerdo? Donde él plasmaba las ideas claramente de lo que iba a ser su novela. Y que ese borrador se lo dejó un amigo y que el amigo lo perdió, lo extravió por Londres. Hodgkin se dio la vuelta, miró entre los papeles de su guión, sacó el libro y Pfeiffer quedó impresionado cuando se lo enseñó porque era el mismo manuscrito que él había perdido años antes. Entender que ya no es solo que encuentre el manuscrito, sino que luego ese manuscrito le lleva a conocer a una persona y esa persona, ese manuscrito lo había perdido y lo vuelve a recuperar. ¿Cómo compagina, o sea, cómo se distribuye todo, cómo encajan las piezas necesarias para que esto acontezca, ¿no? Es algo que debemos preguntarnos, es algo bastante misterioso. Eso sería una sincronicidad que os he dicho del pensamiento de un objeto. Queremos conseguir algo, no lo conseguimos y en ese momento no, pero tiempo después llega a nosotros. Luego hay otra clase de sincronicidades también. Algunas, no todas son muy bonitas, aunque yo en estas no me voy a centrar mucho. Porque yo luego, como veréis, pienso que la sincronicidad puede ser algo positivo o hay que tomarlo como algo positivo. Aquí tenemos a tres personajes, Robert Lincoln, Abraham Lincoln y Edwin Booth. Todos que habremos conocido alguna sincronicidad que ha puesto sobre Abraham Lincoln y otro presidente que hubo y tal y no sé qué, pero no es esa la que vamos a tratar aquí. Lo curioso de esto es que Robert Lincoln estudiaba en una universidad y bueno, quería hacer un viaje y en la estación de Nebraska quería volver a casa y en la estación de Nebraska se dispone a coger y a comprar unos billetes. Antiguamente las estaciones no eran como ahora, no había una taquilla, estaba el billetero, el que vendía los billetes estaba a pleno al lado del tren, ¿no? Y había mucha gente. En esto que entre la aglomeración de gente, unos empiezan a empujar a otros y cuando va a llegar el momento en el que Robert Lincoln iba a comprar el billete, la propia marea, digamos, un poco humana, le empuja y casi la arrastra y le tira entre medias del tren y la vía, o sea, entre medias del tren y el andén, en el mismo momento en el que el tren se quería mover. Es curioso porque él siente que alguien le coge y como le salva la vida. ¿Quién le salvó la vida? Un afamado actor que interpretaba papeles de Shakespeare en su momento, hace un siglo y medio, que era Edwin Booth. Lo curioso de esto es que, fijaros en las circunstancias, en cómo hay estas, digamos, a veces macabras, un poco situaciones, ¿no? Edwin Booth salva la vida a Robert Lincoln, que es hijo de Abraham Lincoln. Lo curioso, muy curioso, es que Edwin Booth tenía un hermano. El hermano se llamaba John Wilkes Booth, que 2 meses después fue el que asesinó en el teatro a Abraham Lincoln. Es curioso cómo puede un hermano te salva la vida a su hijo y sin embargo el otro hermano coge y asesina al padre. Cuando te pones a indagar un poco te das cuenta de que uno era republicano y estaba a favor, o sea, uno era confederado y el otro era unionista. Eran 2 hermanos completamente diferentes de pensamiento. Uno hizo el bien y el otro hizo el mal. Pero realmente
cómo se entreseje, si ese plan está creado, cómo se entrelaza todo para que pasen estas circunstancias. Es algo curioso y sobre todo algo que pienso que no pasa por azar. A lo mejor a él lo que le puso el destino era una prueba. Una persona te salva la vida. Ahora tienes que soportar que el hermano de la persona que te salvó la vida mata a tu padre. ¿Es una enseñanza? Puede. Luego veremos que a veces hay enseñanzas mucho más significativas. Hay otros casos en los que el destino, ese plan inteligente, nos manda una señal y no la sabemos interpretar. Decimos, bueno, y nosotros obcecados o en nuestras cosas o con todo el afán perdido hacia lo sagrado, hacia lo espiritual que hemos cogido y hemos perdido y guiándolo todo hacia quizá el materialismo, pues tomamos caminos que a lo mejor la señal nos está diciendo, oye, que no tomes ese camino, pero nosotros lo tomamos. Así de cabezones somos a veces. Un empresario argentino, Nicolás Ruggeri, la premonición, porque fue una premonición, él tuvo un sueño, le avisó de un destino fatal. Estaba en la otra parte de Argentina y tenía que viajar a San Carlos de Bariloche. Y él compró un avión, tenía varias reuniones de negocios, era un empresario que se dedicaba a visitar varias sucursales. Lo curioso fue como días antes empezó a tener el sueño en el que el avión iba a tener un accidente. Y a él eso le empezó a intrigar mucho. Se lo dijo a su mujer, se lo contó en varias ocasiones. Oye, mira, yo tengo la premonición de que va a existir un accidente y de que ese accidente realmente va a ser en el avión y yo prefiero no coger el avión. Entonces llamó a su jefe y le dijo, oye, mira, mejor en vez de coger e ir en avión, anulo el vuelo, me voy en coche y mientras visito 2 sucursales. Voy a tardar, voy a salir un día antes, pero bueno, así lo haré. El jefe le dice que no hay problema y lo hace. Cuando va de camino, sale el día anterior, visita las 2 sucursales y cuando va camino a su destino, el mismo día que el avión sale, va escuchando la radio y de repente escucha la noticia de que realmente el vuelo donde él iba a montar se ha estrellado. Joder, ha tenido una premonición. Realmente ha evitado un accidente. Y llama a su mujer, para en una cabina de teléfono y llama. Mira, ¿ves cómo tenía razón? No tenía que haber cogido el vuelo, esto es así, la premonición existe. Bueno, el problema es que a lo mejor la premonición no era el vuelo. El problema es que a lo mejor la premonición era el lugar. Porque 12 kilómetros antes de llegar a San Carlos de Bariloche, con un coche provoca un accidente y se mata. Es curioso cómo a lo mejor podemos interpretar mal. Yo creo que no nos pueden decir esto tiene que salir así o tiene que ser de esta manera o la señal justa es... No, hay que saber un poco interpretarlo. Estas cosas ya a mí ya me empezaron a llamar mucho más la atención y de aquí es donde yo empecé a querer sacar un significado, porque la sincronicidad está muy bien, perfecto. Hay alguien que rige mi vida, no sé hacia dónde, nada en la vida es producto del azar, también me parece perfecto, pero realmente, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Entonces, podríamos mirar casos de objetos, de personas que se ha salvado. Ahí no os he traído ninguno, pero no os imagináis la cantidad de casos de personas que hay que parecen protegidos, o sea, se libran de la muerte de 20.000 maneras diferentes. Y si nos quedáramos solo en el hecho ese de que una persona se libra de la muerte, creo que nos quedaríamos en la mitad del significado que tiene este fenómeno. Porque la curiosidad no es a que una persona se libre o no de la muerte, o 15 personas, como en este caso. La curiosidad está en esas personas por qué razón se libran de la muerte. ¿Qué misión tienen esas personas que hacer para que les pase eso? ¿Con cuántas personas tienen que coger y encontrarse estas personas? ¿Qué les tienen que enseñar? ¿Qué les tienen que aportar? ¿Qué tienen que aportarnos a nosotros como conjunto? Porque creo que cometemos un error si pensamos que todos son individualidades, que somos personas separadas de otras personas. Pienso que es un gran error. Bueno, es en un coro de 15 personas, he puesto una foto moderna porque tampoco he encontrado, no son ellos precisamente, pero pasó en 1950, a ver por aquí, sí, pasó el día 1 de marzo de 1950 en Beatriz, en una localidad americana. Era un coro que siempre quedaba, pues más o menos como nosotros para ver a las conferencias. Imaginaos, poneros un ejemplo, mira, en vez de esto lo vamos a poner. Juan Miguel todos los jueves hacen una sesión aquí que yo he venido y que os recomiendo a todos. Y un día deciden 15 personas venir a hacer lo que hacen todos los días.
Pero ellos, en vez de quedar a las 7:30 de la tarde, que es cuando empiezan, quedan un poco antes. Hay 20. Pues un día, porque tienen una cosa preparada que les va a llevar más trabajo, deciden quedar antes. Hay cuarto. Pues ese día mismo, ni siquiera ni cuarto ni 20 llega nadie. Nadie. A todo el mundo le pasa una cosa. Uno coge y el niño se le ha puesto malo. El otro se le ha ido al coche. De repente el metro ha cogido y no ha llegado a un destino. Imaginaros así 15 veces, que 15 personas llegaran tarde. Y que justo el hecho que les haga llegar tarde ha sido porque es su bien. Porque siempre quedaban y 20, y hay 20 ya estarían aquí. Pues imaginaos que justo hay 20 a esta gente de la iglesia, donde ellos ensayaban, o a cualquiera de nosotros que hiciéramos eso, hubiera un escape de gas y el sitio donde están estallará. Que se salve uno, que llegue tarde uno, vale. 2, 3, 4, 15. Me parece ya algo curioso. Pero es lo que digo, ¿por qué 15 a la vez? ¿Qué tiene que aportar esos 15? ¿Quién ha hecho el plan de que esas 15 personas se salven? Esto luego no podemos adentrar, porque luego además tengo muy buenos amigos que también profundizan mucho en este tema, José Guijarro, que habla con él por correo, gente así, ¿no? Y realmente, sí, podemos hablar de física cuántica, de la composición del universo, nos podemos adentrar en miles de teorías, ¿de acuerdo? Miles. Pero lo curioso es, y la pregunta real es, ¿por qué? ¿Qué aporta esta gente para que necesite salvarse? ¿Qué aporta a personas que se encuentran en un momento adecuado de sus vidas? ¿Por qué una persona salva la vida a otra? Vamos a ver casos que realmente son como, bueno, ¿por qué esta persona estaba ahí en el momento adecuado? Hay dos cosas en las que he llegado a creer implícitamente acerca del mundo en que vivimos. Una es que nada de lo que ocurre es independiente de cualquier otra cosa. Todo conlleva una consecuencia. La otra es que nada de lo que ocurre es completamente fortuito y producido por el azar. Estas dos creencias son partes de la misma intuición. Si todo lo que ocurre está de alguna manera enlazado con todo lo demás, ello quiere decir que todo actúa de alguna manera sobre todo lo demás también. Nada ocurre de una manera puramente azarosa. No existe tal cosa que sea pura coincidencia. Cuando algo ocurre, lo hace en cierta relación a pesar de su probabilidad extremadamente sutil con otras que pasas o han pasado dentro de esa región de espacio y de tiempo. ¿De acuerdo? Dentro de esa región de espacio y de tiempo. Luego os voy a contar una cosa muy curiosa, pero vamos a una sincronicidad muy bonita. Bueno, aquí tengo dos personajes y una ciudad, Estambul. ¿De acuerdo? Ella había nacido en Nueva Zelanda. Tenía 58 años, casi los 60. Él había nacido en España. Tenía 25. Habían sentido los dos desde hacía muchísimo tiempo una necesidad imperiosa de viajar a Estambul. Era el sueño de la vida de los dos. Querían viajar a Estambul. Y ese plan divino les hace que los dos estén en Estambul y que coincidan en el mismo hotel. ¿De acuerdo? Hasta aquí algo normal. Pero los dos se cruzan en un pasillo y hay algo curioso, algo que nos ha pasado a todos. Se cruzan las miradas y al cruzarse las miradas saben que se conocen. ¿Por qué? No me digas, no lo sé. Pero se conocen. Eso no se haría entrar en otra dinámica y en otras teorías, que a lo mejor abarcarían reencarnación, cosas así. Pero se conocen. Sienten como si ya se hubieran visto antes. ¿De acuerdo? No me voy a extender mucho, vamos a resumir un poco. Estas dos personas comentan, hablan, se toman un café y los dos dicen lo mismo. Oye, ¿por qué tengo la sensación de que te conozco desde hace tiempo? Esto no sería más que algo que nos ha pasado a todos si no fuera por lo que luego descubrieron. Y lo que descubrieron era lo siguiente. El tatarabuelo escocés de ella, ¿de acuerdo?, había viajado hacía 300 años rumbo a las colonias inglesas en Australia. Acordaros que ella era de Nueva Zelanda, ¿vale? A la mujer la dijo, como se hacía mucho antiguamente, yo voy allí, me asiento allí, tú quédate aquí. En el trayecto el barco se hunde y a la mujer le dicen que su marido ha fallecido. ¿Hasta ahí? Bueno. La mujer rehace su vida, conoce a otro militar inglés, se casa con él y viaja a Menorca, que era entonces una colonia inglesa. Y generaciones después
tiene un hijo. El hombre al que habían dado por muerto realmente no murió, naufragó y fue salvado por unos aborígenes de una isla en Nueva Zelanda. También él coge, se casa, conoce a un aborigen, se casa con ella y 300 años después tiene una hija que sería esta mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Fue casi un encuentro genético. Se conocían ¿por qué? Porque realmente a lo mejor sus tatarabuelos habían estado casados, habían tenido hijos, pero a él le habían dado por muerto. Cuando descubrieron esto, imaginaron la cara que se les pudo quedar. De manera absolutamente fortuita, de una manera que no te puedes explicar, se habían encontrado los dos. ¿Y qué es Estambul? Pues Estambul a lo mejor nada más que es una pequeña pista que les había puesto su pensamiento a los dos de que tenían que ir, porque ese encuentro se debía de producir. Lo que hay que ver es qué se sacaron cada uno luego de ese encuentro. Eso muchas veces no se cuenta. La historia se queda ahí. Esta es una sincronicidad que has tenido y tal. Pero nosotros mismos, sí podemos sacar el significado, porque nosotros somos dueños de nuestra propia vida y la llevamos anotada o la llevamos en la memoria. Y podemos sacar que hemos sacado de provecho de cada encuentro, de cada persona que ha pasado en nuestra vida. Como os he venido diciendo, todo esto me hace pensar en una cosa, en que hay un plan mayor, hay algo que guía todo, una inteligencia superior a nosotros, creo, realmente. Llamémoslo Dios, llamémoslo universo, llamémoslo lo que sea. Lo curioso es que tenemos pruebas de que todo puede estar unido, entrelazado, de que todos podemos transformarnos a todos y de que realmente somos una especie, un conjunto que tenemos que avanzar hacia una meta, sí. Si las tenemos en la propia naturaleza. La totalidad de los elementos se unen como una gran sintonía y todo se estructura inconscientemente con todo lo demás. El grandioso sueño de un soñador, donde todos los personajes del sueño también sueñan. Todo guarda una relación mutua con todo lo demás, así que no podemos culpar a nadie por nada. Es como si hubiera una intención única detrás de todo aquello que siempre cobra un cierto sentido, aunque ninguno de nosotros sabe cuál es o si ha vivido la vida que se proponía. Porque ¿cuántos de nosotros hemos cogido y teníamos un sueño de vida a los 15 años y cuántos se nos han cumplido? Pero a veces, ¿por qué no se nos cumple ese sueño? ¿Porque nosotros no ponemos lo suficiente para que se cumpla? ¿O porque hay personas que se entrelazan con nosotros, se cruzan en nuestro camino y nos hacen tomar un camino completamente insospechado al que nosotros pensábamos? ¿A cuántos de vosotros seguramente os ha pasado eso? Yo os aseguro que yo sí tengo un pequeño detalle, a lo mejor, pero en su momento no pensaba para nada que iba a ser así. A mí con 16 años, un hermano mayor me cogió y como no me gustaba lo más mínimo leer, lo odiaba. Leía los libros del colegio porque, bueno, había que leerlos, había que hacer trabajos sobre ellos. ¿No te gusta leer? No, me puse a trabajar, luego los volví a retomar, pero dejé los estudios muy joven, en segundo de BUP. Lo curioso es que mi hermano, yo creo que por cabezonería, ¿qué hizo? Algo muy sencillo. Me regaló el volumen número 8 de las obras de Jung. Toma, y ahora lee. ¿De acuerdo? Mira, ¿quién iba a pensar yo que luego, así como 16 no, ojalá, 20 años después iba a estar dando conferencias sobre esto? Nadie sabe, de pequeños todos queremos ser astronauta o médico, lo que sea, pero luego cambiamos. ¿Y qué es lo que nos cambia? No cambiamos nosotros, no es que no tengamos empeño, no es que no persigamos nuestros sueños, no, es que las circunstancias nos van haciendo que nosotros cambiemos ese sueño. ¿Y qué circunstancias? Los encuentros que vamos teniendo. Como os decía, ¿ese plan divino tenemos muestra de ello? Sí, montones. Si nos paramos a pensar que casi todo en la naturaleza tiene una proporción, cuidado que nosotros, ¿qué somos? ¿Algo exento de la naturaleza? Creo que no. Si la correlación de cómo están puestas las pipas de un girasol, una piña, una planta, un huracán, las galaxias, una concha, la tela de araña, si todo sigue una proporción como la proporción áurea, y todo eso nos hace ver que todo está entrelazado, que hay como un número mágico que tienen todas estas cosas de la naturaleza, ¿por qué si admitimos y vemos claramente que eso existe, por qué no iba a existir esa especie de número mágico en nosotros?
¿Y qué iba a hacer ese número mágico? Unirnos, entrelazarnos, cruzarnos. A lo mejor ese número mágico, lo que pasa que no, es muy complicado, esto sé que es muy complicado, no se puede probar. ¿Cómo vamos a probar o cómo vamos a hacer un experimento? Imaginaros, vamos a una universidad, yo voy a una universidad y digo, mira, quiero hacer un experimento porque esto me llama la atención y estoy por seguro de que de alguna manera hay que probar o hay alguna matemática que pruebe y que rija los encuentros que cada persona tiene. Vale, ¿qué cogemos? ¿A 5 individuos? Venga, vamos a coger a 5 individuos. ¿Y qué le seguimos? En un experimento 60, 70 años, 50 años, cada persona que se cruce, cómo él modifica la vida de esa persona y cómo todas las personas que se cruzan modifican la vida de él. Sería algo que se podría hacer, pero yo creo que nunca se ha hecho. Porque sería casi inabarcable. ¿Por qué yo un día cojo y en vez de coger un autobús lo pierdo? Y cojo el autobús siguiente y de repente cojo y me encuentro una persona que hace 5 años que no veo. ¿Qué hace que yo pierda ese autobús? A lo mejor me he despistado, unas llaves y tal. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué plan? Es curioso. La verdad es que creo que es muy curioso. Pero pienso que la vida de nosotros está unida en patrones de encuentro. Todos pueden llegar a ser patrones si los estudiáramos. La sincronicidad nos muestra los datos ocultos. ¿Por qué no puede ser la sincronicidad los detalles de esa proporción divina adecuada a nivel humano y a cada uno de nuestras vidas? ¿Por qué, igual que la naturaleza, tienes estos símbolos que nos hacen pensar en esa existencia de ese plan divino, ese plan creador, de ese creador supremo? ¿Por qué la sincronicidad a lo mejor no serían las pruebas que nos hacen realmente a nivel humano darnos cuenta de eso? ¿Por qué? Es algo que no me parece tan descabellado, para nada. Y esto es muy curioso, mirad. Algunos tenemos la suerte de haber podido experimentar algo así, incluso de experimentarlo muchas veces. Es un fenómeno que realmente cambia la vida completamente de una persona. Es el fenómeno de la conciencia cósmica. Es un momento en el que, haciendo la cosa más simple, observando el paisaje que siempre hemos pedido observar, observando un atardecer, observando un amanecer, estando en el mar, meditando con el ruido de las olas, haciendo algo que hemos hecho miles de veces, de repente nuestra conciencia sobre todo lo que nos rodea cambia. Y cambia de una manera brutal. Cambia realmente de una manera que nos hace que nosotros ya jamás volvamos a ser los mismos. ¿Por qué pasa esta experiencia? ¿Por qué pasa solo a unos individuos? Aquí igual puede haber gente que lo haya vivido, pero igual no. ¿Por qué a unos y a otros? ¿Qué significado tiene? ¿Hacia dónde nos conduce esto? Si os quiero decir que esto es algo mágico, es algo que te revela que todo en el universo, desde la cosa más pequeña hacia la cosa más grande, está unido y interrelacionado. Y ahora me voy a meter un poquito en divagar, solo una cosita, una pequeña reflexión, algo relacionado con la cuántica que ahora está tan de moda. Si todos hemos salido de la misma masa de materia, porque todos somos átomos, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Si todos somos átomos y nacemos de esa materia, ¿por qué nosotros íbamos a estar completamente alejados de esto? ¿Por qué tú no podrías incluso ser yo? ¿Por qué los átomos que ahora te forman a ti, en un pasado no podían haberme formado átomos que en otro cuerpo compartieron conmigo? ¿Por qué a lo mejor esas uniones o entras... El simple hecho de muchas veces pensar, ¿por qué tengo más afinidad con esta persona que con otra? Sí, ciencia. Sí, perfecto, de acuerdo. Si todo lo podemos llevar a la ciencia, ¿pero por qué? A lo mejor puede ser algo así, porque yo creo que la química exactamente, o el olor corporal, o la intensidad, no sé, de la palabra de una persona, no te llega a darte la explicación el por qué con unas personas parece que llevas conociéndolas toda la vida. Y no tiene por qué ser pareja. O sea, no estoy hablando de ese aspecto. Personas que conoces, que simplemente son amigos, pero que se crea una conexión incluso mucho mayor a veces que la que se puede conectar con una pareja. ¿Y por qué con esas personas? ¿Y por qué no puede ser que realmente nuestros átomos, los suyos, los míos, en algún momento hayan estado ya unidos, conectados, interrelacionados?
Pienso que eso es muy importante descubrirlo y aceptarlo, aceptar que hay estas cosas, porque eso nos puede llevar a dar realmente un sentido diferente a nuestra vida. La ciencia nos rige un camino que ahora vamos a ver ejemplos incluso de científicos que claramente eran ateos, agnósticos y cambiaron todas esas leyes cuando se dieron cuenta de que realmente en el universo había algo que era imposible de explicar por las leyes que hasta ahora nos han contado. Y admitieron a Dios. A lo mejor no el Dios como nosotros nos dice la Biblia o cualquier otra religión, sino el Dios como entidad integradora y creadora. Yo no os digo abrazar una religión, ¿de acuerdo? Eso es cada uno a nivel personal, a nivel individual. Pero sí os digo claramente que sí he tenido momentos en los que en mi vida he tenido muy consciente y claramente la presencia o el significado o la revelación de que existe algo superior a nosotros. Algo superior que rige nuestras vidas de alguna manera. Y eso no lo considero religión, lo considero espiritualidad, simplemente. Lo considero ser consciente de que somos algo pequeño y de que hay una autoridad superior por encima de nosotros. Como os digo, esta experiencia de conciencia cósmica es algo realmente brutal, porque el individuo toma conciencia en un momento haciendo algo básico, haciendo algo que ha hecho todos los días, de que todo está unido, de que la vida todo está relacionado. Y hay algo curioso, este individuo no vuelve a ser el mismo, jamás. Incluso se produce un extraño choque. Empieza a rechazar muchas veces la actitud humana que ha tenido hasta entonces. Una actitud a lo mejor demasiado materialista o una actitud demasiado alejada de las cosas que incluso él cuando era pequeño pensaba que podían ser así, pero que la vida nos ha conducido. Esto lo podemos alcanzar de miles de maneras, como os he dicho, viendo las hojas de un árbol, a través incluso del momento más pequeño, más insignificante que veamos, pero de repente todo cambia. Es brutal. Es algo que ya no te hace que seas el mismo. Este término no es algo de la nueva era, ¿de acuerdo? Es algo que incluso yo pienso e imagino que desde que el mismo momento en el que estábamos de las cavernas, a muchos individuos debía de pasar. Imaginaos salir de la caverna y ver el cielo, como ya no lo vemos ahora. ¿Qué significaría eso? Ver esa grandiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que significaría? Este término fue acuñado por un psicólogo, un estudioso de la mente, llamado Richard Maurice Bucke, en el 1901, en un libro inencontrable. Yo he necesitado a una persona durante varios meses que me lo tradujera, porque además solo está en inglés y lo siento, pero inglés no es mi punto fuerte. El libro se llama Conciencia Cósmica, un estudio en la evolución de la mente humana. Y en él, Bucke nos plantea una hipótesis que, en resumidas cuentas, es muy curiosa. Bucke dice que a lo largo de la historia ha habido individuos que han tenido esta experiencia de conciencia cósmica, que han tenido esta experiencia de unión con todo, y que esos individuos, pocos, lentamente, irán guiando y cambiando hacia la humanidad hacia algo positivo, hacia algo que realmente cambiará la percepción que nosotros tenemos de nuestra propia realidad. Dará un significado diferente. Nos hará creer en cosas que ahora incluso pueden resultar absurdas. Él dice claramente que personajes como Buda, Cristo, Mahoma, Francis Bacon, yo os voy a decir dos más que vamos a ver ahora, Edgar Mitchell, Francis Collins, tuvieron esta experiencia de conciencia cósmica. En un momento, unos lo llamaron epifanía, otros un nivel superior de espiritualidad. En un momento tuvieron la conciencia de que todo estaba relacionado, de que había una inteligencia superior que guiaba nuestros designios hacia algo que como especie nos conduciría a algo positivo. Porque podemos cometer siempre el fallo de lo mismo, ser individualistas. Yo tampoco quiero esto de hacer una conferencia como de New Age, no quiero eso, porque cada uno haga lo que quiera. Pero realmente, ¿por qué somos muchas veces tan individualistas que incluso la sincronicidad, como vamos a ver, la tomamos como algo personal? No, me tiene que pasar a mí. No, perdona, pero es que igual tú solo eres un simple peón.
Igual lo que está pasando tú lo abarcas a ti porque somos egoístas por naturaleza, pensamos en nosotros, pero igual no. Igual tiene mucho que ver con que qué le enseñas tú a esa persona, o a lo mejor tú eres una pieza fundamental que estás ahí, que otra persona se choca contigo y no tiene nada que ver. Tú no tienes que conocer a esa persona, ni esa persona tiene que ser tu pareja, tu amiga. No. Sin embargo, tenías que estar ahí. Eras un peón más. Era el momento adecuado, en el momento preciso, tú tenías que estar ahí. ¿Para qué? ¿Para yo experimentar algo? No. Para que lo experimentara el otro, o el de al lado, o cualquiera. Como digo, este libro realmente, si lo podéis encontrar, seguramente en alguna librería de viejo o tal, pero no está traducido. Yo no he encontrado una traducción literaria al castellano. Como bien dice Richard Moribuk, estos individuos que tienen esta experiencia pasarán por diferentes fases en las que con su comportamiento, la divulgación de su experiencia, porque no se puede uno callar cuando a uno le pasa eso. Cuando a uno tiene esa experiencia de conciencia cósmica, no puede guardarla para sí. No puede. ¿Cómo voy a guardar para mí mismo el saber algo que me ha pasado viendo un atardecer, de que todos estamos conectados, de que todos formamos parte del todo y de que mi pequeña función en la vida de una persona, de otra, es igual de importante que la de cualquier otro, por lo que tenga que aportar, por lo que le tenga que decir? Es una experiencia que deja una marca indeleble en la vida de los individuos que la sufren, que ya, como os he dicho, jamás serán los mismos. Individuos que incluso acabarán rechazando lo que eran anteriormente. La comprensión y el entendimiento mediante esta experiencia de que el universo está lleno de creatividad, de una creatividad armónica en la que todo tiene un sentido y un fin, nos hace plantearnos la existencia de este creador, de esta inteligencia suprema y pensante, que con la experiencia de la conciencia cósmica somos conscientes de ello. A nosotros que rigiera en un plan maestro todos los acontecimientos, los sucesos, los ejemplos que hemos visto anteriormente, y esta búsqueda de un creador de esa inteligencia ha sumergido en un afán de descubrimiento y exploración de respuestas a personajes notables de la ciencia. Que lo que pasa es esto, de los que normalmente no llegamos a conocer esta faceta. También es algo que me pregunto yo el por qué. Todos hemos conocido a los astronautas que fueron a la Luna. Os recomiendo un libro del que yo he sacado esta experiencia, que me he leído claramente. Es un libro buenísimo que se llama Lunáticos. Está escrito por un actor inglés que se dedicó a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que ocurría con las 9 personas que entonces, cuando él escribió el libro, sobrevivieron o que quedaban vivas de los 12 que fueron a la Luna. Un dato curioso, que fueran 12. Y en este libro que os recomiendo claramente, Lunáticos, porque en él te describe cómo muchos de ellos sufrieron esta experiencia y cada uno la adaptó a su manera. Yo me quedé con la experiencia de Edgar Mitchell. ¿Por qué? Porque mirad, Edgar Mitchell tuvo algo que yo creo que sería algo que a nosotros nos encantaría. Fue la persona que más tiempo, que tiene el honor, el privilegio de ser la persona que más tiempo pasó dando un paseo espacial. Realmente 9 horas y 17 minutos. ¿Os podéis imaginar lo que es estar paseando por la Luna 9 horas y 17 minutos? Aparte de que él era una persona que no era, era materialista, pero no era escéptica. Era una persona que había nacido en Roswell, tenía mucha influencia a lo mejor de saber si estamos solos en el universo, cualquier cosa. Pero imaginaos lo que es contemplar eso, una imagen como esa, la de la derecha, durante 1 hora, 2 horas, contemplar el universo y darse cuenta de algo, realmente darse cuenta de que todo tiene una armonía, de que todo tiene un porqué, de que esa bola pequeña canica azul que está ahí suspendida en medio de la nada forma conjunto de un universo mucho más grande y armónico. Y se dio cuenta de algo más, algo muy sencillo, que el universo tenía creatividad, que tenía esa inteligencia. Él era un militar, capitán de la NASA, doctorado en aeronáutica y astronáutica, 4 doctorados tiene. Pero él dice una cosa muy curiosa. Él dice que se fue de la Tierra siendo un militar y un técnico de la NASA y que volvió siendo un chamán y un humanista.
un chamán y un humanista. Y cuando volvió de la Tierra, estuvo un año más en la NASA. Pero al año se fue y fundó el Instituto de Ciencias No Éticas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué fundó ese instituto? Porque se dedicó durante los 40 siguientes años de su vida a buscar a Dios, pero no a buscarlo desde la religión, perdonad, a buscarlo de manera científica. Y descubrió muchísimas cosas. Es algo curioso, los que sepáis inglés, yo siempre me tengo que apoyar en otra persona, meteros en el Instituto de Ciencias No Éticas. Tiene un archivo increíble. A nivel público, todos podemos acceder a él. Y en él vamos a encontrar teorías como la del universo holográfico, como la energía residual. ¿De acuerdo? Perdona. Bueno, sí, holográfico, pero no es que sea un holograma. No es que el universo sea un holograma. Sino que él no quiere andar mucho. Él pone el ejemplo de que en una tarjeta de crédito nosotros vemos el holograma que brilla. Si vamos cortando en pedacitos pequeños, siempre está la imagen principal. Por mucho que cortemos, sigue la imagen principal y sigue y sigue y sigue. Él descubrió, después de varios años de investigación, que en el universo esos patrones existen. Que el todo está en la pieza más pequeña y en la pieza más grande, como a lo mejor antes hemos visto. Antes se me olvidó deciros una cosa. Era curioso, cuando yo os puse lo del ejemplo de la proporción áurea, era algo que a mí me había interesado mucho, durante mucho tiempo. Joder, ¿por qué esto tiene así la proporción, no? Y yo recuerdo que hace unos días, en una conversación, alguien muy allegado a mí le dije, mira, yo pienso que realmente esa proporción, como os he dicho, tiene que estar en nuestra vida. O sea, no solo en cosas de la naturaleza, sino en nosotros, en todo realmente. Y fue algo curioso. Hace unos días, yo lo leí en una noticia del ABC, de José Manuel Nives, que lo decía claramente. El tejido del espacio-tiempo, el propio espacio-tiempo, está regido por la proporción áurea. ¿Qué es el tejido espacio-tiempo? Donde estamos nosotros, perdonad, donde están todas las galaxias, donde está todo el universo, donde pasan todas las cosas. Hasta eso sigue la proporción áurea. ¿Por qué nosotros no íbamos a poder seguirla? ¿Por qué nosotros íbamos a estar alejados de todos o interconectados de todos? Edgar Mitchell no encontró una prueba científica de Dios, sí que encontró una prueba científica de esa correlación. Y a nivel espiritual, muchas más. Pero no fue el único. Ahora os voy a contar algo de verdad que simplemente el libro, y me gustaría, si alguno de vosotros ha oído alguna vez algo de un personaje tan curioso como esto, tan importante. Para dos presidentes, Obama y Clinton, el mayor científico del siglo XX-XXI, Francis Collins. Una cosita pequeña. El director del proyecto Genoma Humano. Es curioso, hay una pequeña sincronicidad también en esto. Quien descubrió el genoma humano, la doble hélice, era Francis Crick. Quien descifró el genoma humano es Francis Collins. FC en las dos. Pero además la experiencia vital que tuvieron los dos es muy parecida. Muy parecida. Francis Collins escribió un libro. Daros cuenta, un científico, el mayor científico, premio Príncipe de Asturias, doctorado en bioquímica, matemática. ¿Cómo puede este hombre escribir un libro llamado ¿Cómo habla Dios? ¿Qué le pasa en su vida para escribir un libro así? Pues le pasa lo siguiente, lo que yo os voy a contar ahora, un poquito pormenorizado, reducido. Collins, a principios de la década de los 60, cuando se saca el doctorado en químicas, empieza a ser agnóstico. Que agnóstico, cuidado, es una palabra que a veces confundimos. Agnóstico no es que reniegues de Dios, es que no lo sabes. O sea, agnóstico es el que no sabe si existe o no Dios. Y él empieza claramente a hacer las investigaciones, porque ya se ha descubierto la hélice de ADN, y empieza a darse cuenta de que su agnosticismo está muy fundamentado. Y empieza a decir algo que realmente llama la atención. Él lo llama
una ceguera deliberada. Es un término de otro pensador, ¿no? Y esa ceguera deliberada era la conveniencia. Él dice que es la conveniencia de ignorar la necesidad de ser responsable ante la posibilidad de existencia de cualquier autoridad más alta que nosotros, sintiéndonos cómodos en el conocimiento adquirido por medio de la ciencia, desafiando cualquier creencia espiritual. Yo esto lo veo cada día. Tú ponte en el metro en cualquier sitio a ver decir que eres espiritual o Juan Miguel a lo mejor en un ese que eres espírita, que crees en el más allá. La gente ya te mira como raro. Muchas veces. Como, ¿pero qué dices? Y mira que se ha dignificado mucho el misterio, la verdad, se ha dignificado mucho, pero la gente te mira raro. Oye, voy a dar una conferencia. Yo venía hablando en el metro y me ha llamado alguien que hacía, la verdad, mucho que cuando estuve viviendo en Sevilla. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde vas? Voy a dar una conferencia. ¿Sobre qué? Sobre sincronicidad. Os puedo decir que la cara de la persona que tenía delante se ha quedado casi blanca. ¿Qué es eso? Hombre, sincronicidad. Y se lo explica un poco. Y la persona, según iba yo explicando, bueno, iba entrando un poquito, entornando un poco los ojos y como diciendo, bueno, más o menos tiene algo de significado esto. Bueno, como os decía, pues entonces la gente, sobre todo muchos científicos, y yo conozco algún caso, se creen que el dogma de la ciencia lo llevan hasta tal extremo que se creen superior ante una persona que dice que siente algo espiritual o que tiene convicciones espirituales. A eso se le denominó y ellos lo abarcaron como una ceguera deliberada. Pero Collins sigue trabajando. El diagnóstico, fijaros, pasa a ser ateo. Ateo es el que ya niega completamente la existencia de Dios o de una inteligencia superior. Él dice que la ciencia es un mecanismo suficiente para coger y para explicarlo todo. No hace falta la inteligencia de un creador, no hace falta la existencia de una inteligencia superior. Pero él va estudiando y empieza a darse cuenta de algo curioso. La propia composición del ADN. Él dice que se empieza a dar cuenta de que eso es algo que no es casual. A él no le parece producto del azar. Y dice una frase, cito textualmente, es una columna vertebral de azúcar fosfatada y bases orgánicas perfectamente organizadas, que no parece fruto del azar. Él se da cuenta de que además, luego no en estos estudios, pero más adelante, otro dato curioso, nuestro propio ADN sigue la proporción áurea. Esto ya va a ser un poco pensante. Pero bueno, él sigue en su creencia de ateísmo y sigue trabajando. Y de repente empieza a trabajar y empieza a ir a hospitales. Y en los hospitales empieza a vislumbrar algo que le empieza a llamar mucho la atención. ¿Qué es lo que le llama la atención? Algo curioso. Él se da cuenta cuando está por las noches junto a la cama de varias personas que están a punto de morir, de que algunas de ellas, aun sabiendo que la muerte está cerca, tienen unas convicciones que les hacen estar contentos. Y para su mente científica esto no puede entenderlo. ¿Por qué? Porque eso que les hace estar contentos, él lo llama una muleta psicológica. Pero él llega a decir que es la muleta psicológica, el arma más fuerte que él ha conocido nunca. ¿Y qué es? La creencia de esas personas de que existe un ser superior que ha planificado su vida para que llegue ese momento y que les está esperando. Esto a Collins le causa realmente una frustración bastante grande. Una muleta psicológica. Y se empieza a hacer preguntas. Y llega un momento en el que él mismo coge y pone, como deberíamos de hacer muchos de nosotros, en un lado lo que te hace ser ateo o espiritual o creyente, y en el otro lado lo que te haría ser todo lo contrario. Y empieza a divagar. Y se da cuenta realmente que sus convicciones agnósticas se quiebran. Porque tiene mientras que va avanzando, él va descubriendo más píldoras. Y otra píldora que descubre, que le hace replantearse sus convicciones, es sin duda algo. La ley moral. Saber desde pequeños lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién nos mete eso en la cabeza? Porque a un niño muy pequeño
sabe lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces no hace falta que tú se lo expliques, pero se da cuenta de algo que realmente será lo que le hará cambiar. Según la ley que él sigue, que es la ley de Darwin, según los estudios científicos, cada uno de nosotros debemos de perpetuar nuestro ADN. Es algo biológico. Por eso tenemos hijos, porque es una manera de perpetuar la información, que es lo que es el ADN. Por eso salvamos o intentamos perdurar en el tiempo. Pero él se da cuenta de algo muy curioso, de ciertos individuos que altruistamente dan su vida para salvar las de otras personas que apenas conocen, sin ningún beneficio para esa importantísima ley de la evolución, sin ningún beneficio para perpetuar la estirpe de su ADN. Y se pregunta entonces, ¿no será que realmente todas esas leyes tan convencionales, todas esas convicciones y esas leyes que yo he seguido realmente se equivocan? Y dice algo más. Dice algo muy curioso. No hay mucha diferencia entre a lo mejor esta casa, una catedral, esta casa como casa de los espíritas, una catedral o un laboratorio científico. ¿Por qué? Porque todos están haciendo la misma pregunta, están lanzando la misma frase, están diciendo un hola a eso que piensan que existe, que lo rige todo y que quieren descubrir. Así es, todos están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que nos vamos, es el mismo, y últimamente por desgracia lo hemos visto, es el mismo dogmatismo fanático que puede haber en una religión como puede haber en la ciencia. Es malo en una cosa como en otra. Y entonces escribe él este libro, después de todos esos años, La evidencia científica de la fe. Es un libro que os recomiendo que leáis. Porque normalmente no se habla de esto. Se nos dice que fue genetista, que ha hecho el director del proyecto Genoma Humano, se nos cuenta todo eso. Pero no se nos cuenta cosas como estas. Entonces, preguntaros una cosa. Hemos visto dos casos. Un astronauta, modernos, no de hace, y no de un Jesucristo, de alguien espiritual, no, científicos. Hemos visto dos casos. De dos personas que, a pesar de sus convicciones científicas, admiten la existencia de esa inteligencia superior, que lo rige todo, que ha regido el universo, que ha hecho que el universo sea armónico como es, y que incluso que también pasen cosas que no sean armónicas. Ahí lo tenemos. ¿Y para qué esto? ¿Para qué? ¿Y para qué? Porque claramente estoy convencido de que esa inteligencia superior existe, y es la que nos rige nuestra vida. Y os he puesto estos casos porque no es que yo me lo pregunte y que yo diga, para mí existe. No, perdonad. Hay personas de carácter científico que se lo han preguntado y han llegado a la misma conclusión, derrumbando incluso valores fundamentales de su vida. Yo creo que esto es porque realmente las evidencias, si las queremos ver, están ahí. La experimentación y aceptación de esta conciencia cósmica es un término porque es el que es opuesto, pero de esta inteligencia que rige las cosas, nos hace descubrir un plan mayor del que nuestra propia vida aceptaría, en el que todos estamos conectados y somos piezas de un ajedrez, guiados por una autoridad o entidad superior hacia un destino o un futuro como especie. Esto nos hace comprender que nosotros no siempre somos protagonistas de todas las sincronicidades que ocurren en nuestra vida, sino que cada uno de nuestros actos, de nuestros encuentros, de nuestras decisiones son consecuencias de un plan superior y ajeno a nosotros, que crea una obra de la que solo somos simples actores secundarios, que formamos parte de una escena que se desarrolla y se produce para que otros aprendan, se encuentren, descubran y experimenten. Porque además, los que acuñaron el término, los que hablan de conciencia cósmica, que os puedo hablar de muchos más, yo solo os he traído estos dos casos, siempre dan un dato curioso. Ese cambio de conciencia nos lleva hacia la positividad. ¿Por qué hacia la positividad? ¿No será porque realmente es hacia dónde hay que ir? ¿No será que algo tan básico y sencillo lo rebuscamos metiéndola en filosofía, en ciencia, cuando es algo sencillo, que sabemos, como sabemos cuando somos pequeños, lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué a veces algo tan sencillo lo queremos rebuscar
tanto? ¿Por qué le intentamos dar 1000 explicaciones, 1000 convicciones? Bueno, ahora vamos a seguir conociendo esto, sabiendo lo que os he explicado. Yo creo que ahora podemos ver la sincronicidad desde un punto de vista diferente y ser conscientes de algo. Mirad, Edgar Foster, que era una persona normal y corriente, una persona materialista, pues un día iba con el coche, iba por una carretera de Las Vegas y, bueno, se empezaba a quedar dormido. Llegó un momento en que se quedó dormido realmente y para evitar un accidente dio un volantazo y se encontró contra una montaña. Los bomberos tardaron 4 horas en sacarle. Él salió y se preguntó, ¿por qué yo tengo esta suerte? Pero otro día, cuando estaba ya en una ciudad, él cogió y fue a comprar unas cervezas. Un hecho normal que todos haríamos. Y cuando estaba justo en la esquina, delante de la gasolinera donde iba a comprar las cervezas, se dio cuenta que la cartera se la había olvidado. Se dio la vuelta y la gasolinera explotó. Había habido un atraco, un tiroteo, una de las balas dio un depósito y explotó. Bueno, eso ya le empezó a preocupar un poco y empezó a pensar, ¿por qué yo me he salvado 2 veces de la muerte de una manera un poquito extraña, ¿no? ¿Por qué el que se me olvide a mí una cartera me salva de la muerte? No tardó mucho en descubrirlo, solo tardó 2 meses, porque 2 meses después él estaba en su casa tranquilamente viendo un partido de fútbol, cuando oyó como en la casa de al lado, porque eran casas, empezaban a haber unos gritos, a oírse unos gritos, y fue corriendo y se dio cuenta de que había un incendio. Él sabía que en esa casa vivía una mujer que estaba separada y había 3 niños. Él entró primero y empezó a gritar y entró, sacó un niño, pero entró a por los otros 2, a uno le cogió de la mano, lo vio que estaba gritando en el armario de la madre, en la habitación de la madre, ahí el niño metido, cogió y salió otra vez. Llegaban los bomberos en ese momento, pero él preguntó a los niños, ¿vuestra madre está? No, no está. Los niños entre lloros no le dijeron nada. Y volvió a entrar. La casa estalló y él murió. Pero salvó la vida de 3 niños. Os puedo decir casos como estos así. ¿No será que a lo mejor estas son las metas que nosotros debemos de hacer? Que a lo mejor nuestra vida no es tan insignificante y a lo mejor incluso no tiene sentido. O sea, una persona materialista, cuando se salvó la segunda vez se empezó a preguntar eso, pero a lo mejor no tenía que estar ahí para salvar la vida de esos 3 niños. ¿Y por qué la vida de esos 3 niños? Por lo que os he dicho. ¿No será que esos 3 niños luego iban a interrelacionar con un montón de gente y todo iba a ser para un fin positivo para nosotros? No es tan difícil entender a lo mejor la sincronicidad, sí. Estas sincronicidades, hemos visto que hay un montón, pero estas. Ahí en España han pasado cosas mucho más curiosas. Esto es un caso que di en otra conferencia, en la primera que di, es algo muy curioso. Es un atentado que se evitó en Zaragoza. Era el 23 de octubre de 1991 y bueno, pues había... era la calle Lactanosa que iba hacia la comisaría de Delicias y iba un coche, un Renault 11, conducido por 2 personajes. De repente el coche empieza a tener problemas con el motor. Los 2 personajes salen y le dicen a un repartidor de bebidas cualquiera que había ahí que si les ayuda a empujar el coche. Bueno, el repartidor de bebidas les ayuda a empujar el coche. Se apoya en la parte trasera, empieza a empujar y cuando mira hacia abajo, él ve que hay unos bultos en el coche. Pero cuando mira más hacia abajo, hacia la matrícula, se queda súper sorprendido. Porque eso era un Opel Corsa. Y él había visto esa matrícula en su Renault 11. Era la misma matrícula. Su matrícula. En otro coche. Él había visto su matrícula en otro coche. Esto es un caso que si vais a esa fecha del país lo tenéis, en la hemeroteca sale. En Zaragoza, que se evitó el atentado y tal. ¿Qué posibilidad hay de que tú, por esta situación, descubras que ese coche estaba... Porque él llamó a la policía y que se descubrió que ese coche había 2 terroristas y lo que querían hacer era hacer un atentado en la casa cuartel, en la comisaría de Zaragoza. ¿Con eso qué quiere decir? Lo mismo. ¿Qué persona? ¿Por qué esa persona está ahí? Y aparte de que está ahí, que lo puede evitar de cualquier otra manera, mira que es curioso que la matrícula de su coche sea la matrícula realmente, la matrícula que ve en el coche sea la matrícula de su propio coche. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué es esto?
¿Cómo explicaríamos esto? No se puede explicar, creo, sin otra cosa que la cuestión de que existe ese plan superior a nosotros, que nos hace estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y esto es algo, bueno, esto, otra frasecita, pero como veo ya que la hora, por si queréis preguntar, vamos a pasar a esto. Mirad, esto es algo que he investigado yo. O sea, que a mí me lo han contado, lo he investigado y así ha sido. Y es algo súper curioso. Para mí es el caso más fuerte que yo he conocido de sincronicidad, porque además te lo cuentan, conoces a las personas. Como os he dicho, yo viví en Sevilla. Estuve una temporada no muy grande, pero bueno, unos meses ahí. Y claramente, pues os digo, a mí me contaron, yo como os he dicho, ya más o menos me ponía de vez en cuando a hablar con mis amigos de estas cosas tan raras que se te quedan mirando, de Jung y demás, y dos personas me contaron una cosa muy curiosa. Los nombres son ficticios porque nunca me dieron el permiso para contarlo, ¿no? Pero bueno, imaginaos que uno se llamaba Juan Carlos, como pongo ahí. No sé si lo pongo. No, venga. Pues uno Juan Carlos y el otro Diana. Venga, ya está. Juan Carlos y Diana, claramente. Bueno, pues imaginaos que Juan Carlos era una persona que trabajaba en Cádiz. Tenía su empresa y tenía varias reuniones de negocios que hacer un día. Entonces, un día de septiembre. Entonces Juan Carlos pues coge el coche por la mañana y va por la autopista que va de Cádiz a Sevilla y cuando quedan pocos kilómetros de llegar a Sevilla, de repente una de las ruedas de su coche revienta, tiene un reventón y a él le hace dar un volantazo, sale por el carril, no tiene nada más que se roza contra uno de lo que son las farolas que hay y no sufre nada más. Pero claro, el coche con la rueda reventada y bueno, un poco de golpe de chapa ya no puede seguir funcionando. Entonces él quiere asistir a la reunión de negocios y llama a la grúa se lleva el coche y a los de la grúa le dicen, bueno, que le dejan la entrada de Sevilla y que ya cogerá un autobús, no va a estar al de la grúa llevando las 3 o 4 reuniones que tiene que ir. Bueno, es curioso porque cuando él llama por teléfono para dar el dato de que ha tenido el accidente, le dicen, bueno, no te preocupes, ves ahí donde Nervión, coges ese autobús y ese autobús te llevará a donde tenemos la oficina, que es donde tiene que haber la reunión. Él coge el autobús y de repente se mete ese autobús por el barrio de Heliópolis. No sé si alguno habéis estado en Sevilla, es un barrio muy bonito y tal. Bueno, de repente él entra por una calle y al entrar por esa calle, él se da cuenta y es consciente de que está viendo la casa donde 10 años atrás él dejaba la que entonces era el amor de su juventud, que se llamaría Diana, como hemos dicho. ¿Vale? El amor de su juventud. Entonces él me lo contaba así, él de una manera inexplicable empieza a sentir la increíble necesidad de saber de ella. Pero es algo que incluso llega a ser superior a él, algo que le hace bajar del autobús. Entonces, poniendo de lado su reunión de negocios, baja del autobús. Llega a esa casa, se pone en la puerta de enfrente y cuando va a llamar ve la puerta del garaje abierta y la puerta interior también abierta y le extraña y empieza a llamar, empieza a gritar el nombre de la otra persona y nadie le contesta. Y en un arrebato que nunca hubiera hecho en su vida, él coge y entra dentro de la casa. Cuando está en la casa empieza a buscar si hay alguien, él piensa que han robado, que a alguien le ha pasado algo y de repente en una habitación ve un rastro de sangre y ve a una mujer tirada. Esa mujer era Diana. ¿Vale? Lo curioso, como digo, habían sido amor de juventud. Lo curioso, no voy a entrar en más detalles, ni en los detalles que a ella le intentaron, bueno, ella intentó suicidarse, ¿de acuerdo? Pero lo curioso es toda la sincronicidad de los hechos que acontecieron para que él hiciera eso que nunca hubiera hecho en otro sitio, en cualquier otra casa que hubiera estado abierto, que se cruzara con la casa de su antiguo amor de juventud, que quisiera saber de ella. Y lo curioso también es que, bueno, esto puede ser algo más lógico. Retomaron la relación. Bueno, vale, venga, me has salvado la vida, eres como mi héroe y tal. Pero lo curioso es, antes os he dicho, que la conciencia, cuando somos conscientes de todo esto, somos conscientes de que todas estas cosas nos llevan hacia algo positivo. Hacia algo positivo. Lo positivo fue que estas dos personas
se dedicaron, formaron un gabinete de psicología y se dedicaron a ayudar a personas que intentaban suicidarse. Eso es lo curioso. Y os voy a dar para terminar, antes de las preguntas, un dato más. Francis Collins, el hombre que hemos visto antes, el genetista, como os he dicho, siempre buscó la imagen o buscó la prueba de Dios. Y él se iba a una cascada helada entre las clases, porque él llegó siendo profesor, se iba a una cascada helada. Y en esa cascada helada tenía esta experiencia de conciencia cósmica, digamos, esta experiencia que te hace sentir un nivel espiritual superior y que todo está conectado. Pero le pasó una cosa muy curiosa. Él siempre, y dice que nunca en ningún otro momento, llegó a odiar tanto a Dios y a pedirle un porqué de esto que os voy a contar. Un día su hija estaba estudiando en casa y entró un violador y la violó repetidas veces. Imaginaos el shock que para eso fue para él. Cómo se cuestionó realmente los designios de Dios, el por qué. ¿Por qué pasa esto? Pues es curioso, porque la hija, y esto es algo macabro a veces que no llegamos a entender, pero la hija dedicó el resto de su vida a ayudar a personas que habían pasado por lo mismo. No quiero decir que esto a veces sea tan macabro, pero sí que de una experiencia negativa podemos sacar una positiva claramente. Todo es así. Yo espero que por lo menos os haya hecho un poquito preguntaros dos cosas fundamentalmente. Una, para que estéis atentos a las cosas que acontecen, para que estéis atentos a las múltiples conexiones que suele haber, a las señales. Aquí estamos siempre por una razón, lo que tenemos que hacer es descubrir el porqué. Siempre pienso que los patrones y las posibilidades muchas veces son visibles porque ¿por qué son visibles? Porque las sentimos por la intuición. A veces hay que guiarnos mucho más de esa intuición porque nos lleva realmente hacia caminos que debemos de seguir. A lo mejor cortos espacios de tiempo, pero que sí nos sirven para aprender. Y lo que os he dicho, cuando somos conscientes de la sincronicidad, incluso cuando uno trabaja en algo como esto, la sincronicidad pasa a cada momento. Es algo muy increíble. Pero cuando somos conscientes, cuando abrimos nuestra mente a ello, nos damos cuenta de que no estamos aquí como en un periodo de prueba, ni estamos aquí realmente como por casualidad, sino que tenemos una función que todos y cada uno de los días debemos de realizar. Y que a veces la sincronicidad solo puede ser la chispa o la luz que nos dice hacia dónde nos tenemos que ir. Pero hay algo curioso, y esto nos pasaría en cualquier otra circunstancia. Si no creemos en algo, por mucho que pase delante de nuestros ojos, jamás vamos a pensar que existe. Con las sincronicidades pasa justamente lo mismo. Si pensamos que no existe, si pensamos que todo es producto del azar, jamás veremos a lo mejor el sentido mágico diferente que nos lleva a alcanzar metas que en otros momentos, quizá por nuestros propios medios, no llegaríamos a ellas.